Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV para continuar con el tema que tocamos ayer y le anuncié a usted que continuaríamos o lo concluiríamos hoy martes. Ayer hablé del nuevo estudio que ha presentado la OSD aquí en México sobre la revisión de los sistemas de pensiones. Calientito está todavía, incluso es la versión preliminar a la que hemos tenido acceso en inglés y posiblemente para fines de octubre de este año, pues en unos cuantos días, tengamos ya la versión definitiva, espero yo, para que mucha gente lo lea en español. Y decía yo que hablaríamos hoy de una parte que, si bien es mencionada en el capítulo 3 de este estudio, ahí lo deja, no hay recomendación alguna para corregir lo que ahí se plantea y simplemente se concentra todo el trabajo en la parte financiera, en la parte relativa a las finanzas públicas y el efecto negativo que en estas tiene la situación de los sistemas de pensiones. La intervención del secretario de Hacienda el 15 de octubre, es decir, hace escasamente 5 días, dejó ver una visión, como dije ayer, parcial, por lo tanto incompleta, y peligrosa por lo que deja ver en cuanto a los cambios que habrá, o al menos que se pretende apruebe el Congreso, y que con seguridad generará el rechazo de grupos que están interesados más en hacer política o llevar agua a su molino que en enfrentar y resolver los problemas estructurales del país. En modo alguno pretendo decir que no deban reformarse los sistemas de pensiones y eliminar de raíz una serie de desvíos o de situaciones que generan un problema mayor del que resuelven. Lo que quiero señalar es que no es esa la forma de enfrentar el problema. El problema de las pensiones en México es resultante de una situación demográfica, entre otras cosas, también de la irresponsabilidad de nuestro Congreso de no liberar amplios sectores de la economía, tardarse 20 o 30 años en hacerlo, de tal manera que la gravedad de los problemas se ha elevado. Vayamos pues a la demografía. Uno de los indicadores claves para entender lo que pasa en la demografía en el mundo, no solo en México, es lo que se llama la tasa de fertilidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos por mujer durante su periodo fértil, el cual para fines estadísticos se fija de los 15 a los 49 años. Si bien hoy, por los avances en la investigación científica, en la parte médica, es muy difícil encontrar mujeres hoy en el mundo que después de los 35 años tengan hijos. No digo que no haya casos así, lo que quiero decir es que al encontrar una correlación fuerte entre la edad a medida que es más elevada y la mayor incidencia de enfermedad, de situaciones como síndrome de Down, los ginecólogos, los médicos recomiendan que hasta los 35 años la mujer se embarace. De tal manera pues que esto de la fertilidad, le daré un dato, en el año 1970, de acuerdo a los datos oficiales de los censos, México tenía una fertilidad en la mujer de 6.7 hijos por mujer durante su vida fértil. 40 años después, en el año 2010, de acuerdo a datos censales, una presentación de resultados que elaboró el INEGI, es ya 1.7. Si bien hay encuestas, que no es lo mismo que un censo, porque una encuesta toma una muestra, se habla de que todavía estamos en 2.1, 2.2, sin embargo, yo me atengo más por la cobertura tan amplia que tienen los censos frente a una encuesta y me esperaría al censo del 2020 para tratar de ver cómo ha caído todavía más la fertilidad en el país. Ahora, ¿por qué es importante la fertilidad? Porque en la medida en que esta vaya cayendo por debajo de un umbral que es 2.1 hijos por mujer nacidos vivos y siempre y cuando uno de ellos sea mujer,
la población empieza a decrecer, por supuesto no en ese momento, sino al paso del tiempo llega un momento en que la población no crece y de ahí empieza a caer. Para México, de continuar la situación actual en lo que se refiere a la caída de la fertilidad, es probable que allá por los años 2030, 2030 y tantos, México empiece a decrecer en lo que se refiere a su población total. Pero hay otros países que ya están en esa situación. ¿Por qué? Porque tienen más años con fertilidades menores al 2.1 hijos por mujer. Bueno, la demografía nos viene anunciando, el análisis demográfico, que a partir de que se generan políticas públicas para reducir aquel crecimiento explosivo de la población que tuvimos en los años 50, 60 y todavía parte de los 70, generamos una situación muy curiosa que el año 2000 ya se evidenció. En principios del sexenio del presidente Echeverría, se elaboraron algunas proyecciones. Recordemos que México en 1970, de acuerdo al censo, éramos 47 millones de habitantes. Y se plantearon varias alternativas, varias hipótesis, donde la más pesimista decía que de no corregir ese crecimiento, que estábamos en 3.3, 3.4, llegaríamos en el año 2000 a 156 millones. Y la más optimista hablaba de 126 millones. La realidad fue que no llegamos ni siquiera a la optimista. De acuerdo al censo, en el año 2000 tuvimos 97 millones de mexicanos. Ahí es donde deberíamos haber empezado a analizar y desarrollar políticas públicas que hubieran detenido esa caída brutal de la fertilidad. Sin embargo, nada hemos hecho. No lo hicimos con el gobierno de Fox, tampoco en el gobierno de Calderón y tampoco lo estamos haciendo hoy. Por el contrario, seguimos insistiendo en en controlar algunos nacimientos no deseados, en el caso de los adolescentes, pero no vemos el panorama completo. El presidente de la República habló el otro día en una ceremonia para celebrar los 40 años del Consejo Nacional de Población, que México tiene una política de Estado para la población. Yo le diría, señor presidente, la tuvimos. Hoy, 40 años después de aquello, la política que se diseñó para aquellas condiciones demográficas ya no son aplicables, ya no es aplicable esa política de Estado para lo que enfrentamos hoy. ¿Cómo afecta la demografía y esta caída de la fertilidad en las pensiones y en una serie de problemas o aspectos de la vida nacional? Lo primero que hay que decir es que datos del censo del 2010, en una gráfica muy interesante, donde las mujeres que han llegado a la preparatoria o a la educación superior tienen en promedio 1.1 hijos. De tal manera que a medida que el número de años de educación de una mujer va elevándose, es decir, llega a la secundaria, a la preparatoria, a superior o posgrado, va teniendo menos hijos en su vida fértil. Al grado tal de que es posible esperar que en los próximos 20 años, cuando ya la casi totalidad de las mujeres mexicanas alcancen la preparatoria o el bachillerato, tengamos una caída todavía más pronunciada de la fertilidad. ¿Y cómo afecta esto a las pensiones o al ambiente laboral? En que la base de la pirámide se va reduciendo, se va haciendo cada vez más chica, es decir, la participación en el total de los menores de 5 años o de 10 o de 15 va achicándose. En el medio se va abombando porque aquellos van creciendo, pero también va creciendo la parte de arriba, que son los mayores de 60 años o de 65 años. Esto genera una situación indeseable en la economía o en los mercados laborales, que es la dependencia. Las personas en edad de trabajar se calculan a partir de los 15 a los 64 años, pero a medida que va habiendo menos niños,
se va reduciendo este número porque los otros de arriba van llegando a los 65 años. De tal manera que de aquí a 15 o 20 años, México tendrá menos mexicanos entre los 15 y los 64 años, es decir, en su vida de trabajo, en su vida laboral, y tendrá más viejos por encima de los 60 o 65 años, al grado tal que las proyecciones mismas del estudio de la OSD hablan de que podemos tener para el año 2050 aproximadamente más de 30 millones de mexicanos por encima de los 65 años. Situación que ya sabemos en México, pero nada hacemos para enfrentarla y tratar de corregirla. Y si usted revisare las pirámides poblacionales de México desde 1950, para no irnos más atrás, encontrará que en 1950 la base es muy ancha y va haciéndose un piquito arriba, pero a medida que va pasando el censo del 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, esta base se angosta, crece un poquito en el medio, pero también crece arriba. Eso es lo que los demógrafos llaman la manifestación clara del envejecimiento demográfico, y al haber menos nuevos entrantes al mercado laboral, hay menos personas que aportan recursos para poder atender a los viejos, que van a depender casi en un 100% de las finanzas públicas. Pero si cada vez hay menos niños, menos jóvenes, menos trabajadores, y los que están se van haciendo viejos, eso genera una presión fuerte en las finanzas públicas. Y si eso le agrega a usted que de los pensionados solamente aproximadamente el 25% tienen una pensión por estar en la formalidad, pues lo demás pinta una tragedia. Y por desgracia, este estudio de la OSD no plantea ese tema. Si bien menciona la caída de la fertilidad para los próximos 25 o 35 años, no dice absolutamente nada, nada dice en torno a cómo enfrentarlo y detener esa caída, situación que ya es grave en países, por ejemplo, como Japón, Rusia, los países nórdicos en Europa, entre muchos otros. ¿Cómo hacerle? Lo veremos mañana para redondear este tema de las pensiones y la demografía y la bomba de tiempo que algunos dicen que ya estalló, otros decimos que todavía le queda tantita mechita, pero que si continuamos como vamos, aquellos que les toque vivir el decenio de los años 30 van a enfrentar las graves consecuencias de no haber tomado medidas 20 o 30 años antes, es decir, en el año 2000 o en el año 2010. De eso vamos a hablar mañana. Aquí lo espero, no me falle, aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.